Señoras y señores, Jorge Humberto González Ríos. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Teo? Pues muy bien, muchas gracias por venir aquí al programa. Gracias por invitarme. Durante la pausa, le contaba yo a Jorge que este es Donkey Kong, a quien conocía, y le digo, pero este personaje no es de mi época. Perdón, me dice, sí es de tu época. Toda época en que nos ha tocado vivir es nuestra época. Así Eso me decía Jorge, el filósofo Jorge. ¿En qué época estás en este momento tú ahora, Jorge? Pues estoy como solista, como cantante. Sí, he pasado por varias cosas en la música, pero lo que se ha mantenido invariable es que cada cierto tiempo venga a tocar de nuevo a Lima, venga a tocar de nuevo al Perú. ¿Qué número de visita es esta tuya? Pues yo calculo que es aproximadamente la enésima. La enésima. La enésima visita. Claro, ¿te gusta Lima? Sí, sí, me gusta mucho. Tienes muchos seguidores acá. Afortunadamente el público se ha ido además renovando. Es como que el que va cumpliendo años soy yo, pero cuando miro las caras de la audiencia tienen la misma edad siempre, sí, son jovencitos. ¿Vienen papás con sus hijos quizás? Se ven más chicos solos, ¿eh? Más chicos solos. Sí, sí. Claro que sí. ¿Qué representaron ustedes para el Chile de la época? Pues no soy yo quien tendría que contestar esa pregunta en realidad, pues el Chile de la época lo conformaban muchos individuos. Chile es un país como de 15 millones de personas y cada uno es una realidad distinta. Pero sí debo decir que con orgullo que tuve la ocasión de escribir, componer y cantar un puñado de canciones que la gente atesora aún, y no solamente en Chile, sino que también en el Perú. En el Perú. Y se convierten ustedes de alguna manera en la banda sonora de un momento crítico de Chile, con una generación que está insurgiendo en general a la cultura y a la política, que está pidiendo una renovación, ¿no es cierto? Pues me ha tocado... Y que está pidiendo un cambio. Y cuando estas personas maduran un poco y se hacen un poquito más viejos, ese cambio que ellos protagonizaron va a estar totalmente identificado con tu música. Es que el cambio es el que están pidiendo ahora precisamente. De hecho, había una marcha gigante y no sé si es un honor, es un dudoso honor que hayan cantado hace un par de meses. Muchos estudiantes se congregaron alrededor del Palacio de Gobierno para cantar mi canción llamada El baile de los que sobran, que habla acerca de la gente que sale del colegio y trata de estudiar y se da cuenta que solamente tienen cabida los hijos de los que ya antes tenían cabida. Entonces digo que es un honor dudoso, porque a mí me gustaría que no tuvieran que cantar esa canción, que esa canción ya fuera del pasado. Pero la verdad es que la humanidad está pasando por una crisis intensa en los últimos 5.000 años. Los últimos 5.000 años. Sí, más o menos. Que es una anécdota, ¿no? En la historia del mundo, 5.000 años. 5.000 años no es mucho, pero han sido 5.000 años bien difíciles para las personas que no decidimos ser comerciantes. No decidimos ser comerciantes. Estamos todos obligados a ser comerciantes, todos a andar con la calculadora día y noche. Y algunos no tenemos ese espíritu, la mayoría, pienso yo. Claro que sí. En la época de los prisioneros, ¿ustedes hacían cálculos para lanzar una canción, por ejemplo? ¿Con calculadora? A mí la gente de las compañías de disco tampoco hacían cálculos, sino era que había 1 millón de bandas de las cuales había que elegir. Estaba Los Prisioneros, estaba Soda Stereo, estaba Hombre G, estaba Río, y no había muchas más. Entonces era un momento en el que lo que aparecía era lo que se conocía. Ahora hay una diversidad mucho más grande. Pero curiosamente, a pesar de haber muchas más opciones, tiene menos resonancia probablemente una canción. Tiene menos resonancia. Hay muchos más grupos, quizás, pero duran poco, no duran mucho. Fue gradualmente bajando el interés que tiene como el medio en un artista, en la época, qué sé yo, de los grandes artistas chilenos antiguos, como por ejemplo Antonio Prieto, que no sé si se llegó a conocer acá. Por supuesto, por favor, señor. Antonio Prieto. Antonio Prieto, y Lucho Gatica. Lucho Gatica. Y te voy a decir que yo lo entrevistaba a Lucho Gatica hace unos años. Bueno, ellos portentos de la música nacional, don Antonio Prieto llegó a tener unos 15 o 17 años de saludable, sacar canción tras canción bien recibida. Eso fue decreciendo y ahora generalmente un artista después del primer disco ya es noticia antigua. Es noticia antigua. Y la mayor parte de los discos son para olvidar. Ahora la música no tiene la relevancia que tenía en aquellos tiempos también, es verdad. ¿Por qué es eso? Bueno, ¿Porque tenemos ahora más consumo, tenemos más grupos? La gente... Es una cuestión que tiene que ver con por ejemplo, en los años 60 un disco como Sgt. Pepper de los Beatles era un acontecimiento cultural.
Absolutamente. Pero en los 90 ya en primera plana de la prensa. En los años 90 una película como Matrix era un acontecimiento cultural. No hubo ningún disco en los 90 ni en el año 2000 de adelante, ningún álbum que tuviera la relevancia y la entrada que tuvo la película Matrix en el inconsciente de toda la gente. Las películas reemplazaron con creces a los álbums en la imaginación de la gran masa, pienso yo. Por supuesto, porque es mucho más atractivo ir a ver una película, sobre todo porque el cine siguió desarrollándose. Sí. Y la industria de la música se estancó. Te cuento que cuando estaba por salir Sgt. Peppers, yo estaba vivo, donde vivo, sí sigo viviendo ahora, a unas 5 cuadras de un sitio donde vendían discos. Ajá. Entonces yo estaba listo para que me dijeran, ya salió el disco. Y un día me dicen, ya salió el disco. Dios mío, me fui corriendo, el long play, y contando el dinero que tenía en el bolsillo o que no tenía en el bolsillo. Entonces, esta cosa no la he visto después yo. Ya no sucede. De hecho, ahora la gente... O sea, hace poco quienes vendían más discos de nuevo eran los Beatles. O sea, si los Beatles deciden renovar su catálogo, venden más discos que las bandas que están juntas. Es increíble. Paul McCartney viene y realmente cuando se hacen gira a fin de año, tú miras el recuento de quienes llevaron más público en el mundo y son los Rolling Stones, son The Who, son los Beatles. Efectivamente. Sí. ¿Qué es esto? ¿Que los jóvenes no tienen referentes de su generación? Está todo más dividido entre comillas, mercados pequeños por un lado, y por otra parte la difusión se ha abaratado mucho. Antes, para llegar a grabar un disco o hacer una película, era tremendo. Había que recorrer un camino largo y había que tener un talento que se desarrollaba desde las tablas. Claro. Esos tipos como los Beatles, por ejemplo, antes de llegar a hacer un disco, habían cantado 1.000.000 de veces en escenarios donde no se escuchaba nada. En esa cueva, ¿no? Sí. Que había en Liverpool, esa cueva. Claro que sí. Y después iban a Hamburgo a cantar ahí con 50 tipos, más o menos. O las grandes estrellas de cine habían hecho un recorrido teatral grande, antes. Los grandes actores, claro. Donde tenían que proyectar su voz desde el escenario hasta el fondo, hasta la última butaca, y transmitir lo que sentían. Entonces luego cuando estaban frente a una pantalla tenían una experiencia que un actor de ahora difícilmente puede llegar a tener. Bueno, lo que pasa es que también ahora tenemos una tecnología mucho más barata, ¿no? Sí. Así tú haces un disco en tu casa, si quieres, prácticamente, sí, claro. sin salir de tu casa. ¿No? Sí. Y una película también la estás haciendo en tu casa. Más o menos. Quizás es menos mágico ahora esto. Yo creo que es menos mágico, sí. Es menos mágico. Recuérdanos cuándo fue, cómo te sentiste o cómo te sentiste tú y tus colegas de Los Prisioneros cuando sale su primer disco. ¿Cómo fue ese proceso? Yo el recuerdo no lo tengo tan fuerte cuando salió el primer disco porque fue un lanzamiento subterráneo en Chile y canciones como Sexo o como La Voz de los 80 o como Para Amar no fueron éxito en Chile de un comienzo. Ninguna radio los pasó. Pero el momento que yo sentí como que había conseguido algo especial era cuando salió una canción que se llamaba Moda las Industrias. Bueno, y la pasaban en todas las radios. Oye, ese es el himno uno de los himnos latinoamericanos. Ese fue el momento en que yo sentí fuerte que había conseguido algo especial. Antes de que salga, ¿sabías que iba a pegar tanto o no? La verdad que no tenía mucha idea, pero sí estaba contento yo con el sonido que se había conseguido y con la combinación de letra, melodía y producción. Yo estaba feliz. No sabía si lo iban a tocar o no y eran no muchas las posibilidades de que lo pasaran. Pero como justo hubo una camada de discos buenos de gente como Charly García o Soda Stereo o Río o Hombres G, entonces ese disco entró como parte de un movimiento que es lo que ayuda siempre a un artista, que haya otros que estén en la misma sintonía. ¿Cuándo fue la primera vez que lo dieron en una radio o que tú lo escucharas en una radio? Bueno, fue el 14 de mayo, no me acuerdo. 14 de mayo a las 3:27. A las 3:27 minutos. Eso ha de haber sido por el año 85, por ahí por septiembre, por ahí más o menos. Hace tiempo. Hace un ratito. No tanto tiempo, ¿eh? Sí. Una gran emoción, supongo, que habrán sentido ustedes cuando vieron la reacción del público. Cuando yo lo escuché en la radio fue una emoción fuerte porque la imaginería mía siempre iba por el lado de escucharte en la radio, más que en los conciertos. Me imagino que porque puedes ir por la calle, suena tu canción y nadie sabe que eres tú el que la canta. Y eso es como mágico. Fantástico. Hay una cosa que yo le envidio tanto a ustedes, y se lo digo a gente y es que cuando tú estás ante 20.000, 30.000 personas y ellos cantan tu canción, viejo, y tu voz no se escucha. Se escucha la voz de esa multitud. ¿Cómo te sientes tú en un escenario en ese momento? Pues siempre es diferente. Y cuando es en un estadio de fútbol o cuando es en un lugar pequeño, siempre la sensación de que uno consigue de una manera muy íntima hacer que mucha gente reproduzca una misma melodía al mismo tiempo.
Y si uno lo piensa bien, lo que están haciendo es algo que no puedes tocar ni ver, que son ondas de sonido. Sí. Es transformar la respiración en una melodía. Y que lo hagan todos al mismo tiempo, pienso que es una de las cosas más bonitas que se puede lograr. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? ¿Dónde es esto? Esto es en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. Ajá. El 2001 me parece que es. Sí, el 2001. Es una multitud. Sí, fue muy bonito. Que están con encendedores, con algo. Se llenó dos días seguidos el estadio de fútbol. Ahí está, pues, con esas antorchitas. Fantástico. Estás feliz ahí, ¿eh? Sí, mi hijo menor tenía un par de días de nacido. ¡Oh! Sí. 10 años tiene ahora. Han pasado 10 años. Entonces estaba muy contento. Tenía un bebito recién nacido. Y además estaba tocando. Tremendo, pues. Esto es tremendo. Bueno, y a todo esto, ¿no te he preguntado qué vas a hacer en Lima ahora, Jorge? Sí, voy a tocar en el Estadio San Marcos. ¿Cuándo es esto? Esto es el sábado. De acuerdo. El sábado voy a tocar ahí y también va a estar antiguos colegas de viaje como Miki González Miki González, salúdalo a Miki de mi parte. El Grupo Río también mueve. Así que va a ser una fiesta muy linda. Ojalá que la gente tenga tiempo de darse una vuelta y... ¿A qué hora es el espectáculo, Jorge? Me parece que esto ya comienza por alrededor de las 8. 8 de la noche. Sí, no estoy tan seguro. Yo creo que yo voy a tocar como a las 11. 11, claro. Sí. Pero los que te van a anteceder son buenazos también. Sí, por supuesto, son clásicos, legendarios de la música. Miki González, hombre, es fantástico. Dile a Miki de mi parte, a ver cuándo vuelve a sacar una canción que él hizo en Buenos Aires, en la que el coro era Charly García y este que se ha muerto hace poco, Dios mío. ¿Quién se murió? Perdón. El Flaco Spinetta. Ah, se murió Spinetta, mira. El Flaco Spinetta murió. Sí. Creo que fue así. Esta canción la hace Miki González, es una chicha, la chicha peruana. Sí. Fue su primera chicha que se llama Chapi García. Le vamos a preguntar. Dile eso a Miki de mi parte, que la cante de nuevo, por favor. Se me acaba el programa. Creo que no tengo tiempo para más. Bueno, Jorge ha sido muy amable. Bueno, gracias por invitarme. De haber venido al programa, hombre. Te agradezco muchísimo. ¿No hay posibilidad que yo me llegue a Donkey Kong? No es mío. Hay que preguntarle. Hay que preguntarle a Marco Bocio. Marco. ¿Qué dice Marco? No, sí dice que no te puede llevar nada. Pero te voy a regalar 100 pedazos de chocolate peruano. Muchas gracias. Chocolate peruano. Muchas gracias. Esto es una maravilla peruana. El cacao, ha venido acá el presidente de los productores de cacao del Perú. Muy amable, muchas gracias. Sí, lo hiciste, estimado amigo. ¿Qué tal? A ver, ¿qué tal? Muy bueno. Bueno, ¿no? Estimulante. Sí. Directo al cerebro. Al borde de la legalidad. Al borde de la ilegalidad. Demasiado rico. Jorge, que te vaya muy bien, ¿eh? Gusto verle. Muchas gracias. Hasta luego.